Gloria a Dios. Miren, vamos a leer en Génesis. Hemos estado hablando de este pasaje, hoy quiero hablar un poco más. Génesis capítulo 3. Génesis 3, capítulo 3, versículo 7. Para mí es importante, diría, este pasaje para entender muchas cosas. Parece una historia, ¿verdad? Parece algo que todos ya lo sabemos y ya lo hemos repetido en memoria, ¿verdad? Dice Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego en el versículo 8 dice, y oyeron la voz del Señor, ¿verdad? Pero en este pasaje habla de lo que ocurrió luego de ¿qué? De la desobediencia, ¿verdad? Es lo que ocurrió inmediatamente después de que ellos dejaron de oír la voz de su padre y oyeron otra voz, ¿verdad? Que no era la voz de su padre. Y automáticamente ocurrió algo ahí, dice que fueron abiertos sus ojos. Automáticamente ellos dejaron de oír la voz de su padre y ocurrió algo. Fueron abiertos sus ojos y dice, conocieron que estaban desnudos. Y aquí hay algo que creo que ya 2 o 3 domingos le compartí, que me ponía el Señor, que en ese momento es como que se activó un programa a ver si se acuerdan, ¿qué se activó en ese momento? Un programa sí, pero algo, ¿de qué? No, se activó un programa de supervivencia, ¿sí? Y podríamos llamarlo, funciona a través del temor, pero fue instantáneo, fueron abiertos sus ojos y se activó un programa de supervivencia en su vida, porque ya no tenían una imagen, ya no sabían cómo vivir, por llamarlo de una manera. Como ya no tenían la voz, automáticamente se activó en ellos un programa de supervivencia de cómo voy a empezar a vivir ahora. ¿Y qué fue lo primero que pasó? En este pasaje, ¿qué fue lo primero que pasó? ¿Y qué hicieron? Se vistieron. ¿Por qué se vistieron? Acuérdense, programa de supervivencia. ¿Por qué se vistieron? Tenían una necesidad, estaban desnudos. Imagínense, salga ahora desnudo en el frío. Usted va a decir, aquí caigo, ¿verdad? Se activó un programa de supervivencia. Voy a vestirme porque el frío me puede matar. O la desnudez revela cosas de mi vida que la gente cuando ve mi desnudez, la gente puede matarme, ¿verdad? Puede decir cosas de mí. Pero se activó un programa de supervivencia donde el hombre automáticamente trató de vestir eso, de salvar eso. Y podemos decir lo que es el temor, ¿verdad? Que funciona en ese momento. Pero ¿para qué funciona el temor? ¿Para qué funciona el temor? Pregunta difícil. ¿Para qué funciona? Piense, un programa de supervivencia. ¿Para qué funciona el temor? Para sobrevivir. Como ya no tengo una voz que me dé vida, ahora necesito sobrevivir. Entonces el temor me está ayudando a sobrevivir. Entonces todo lo que hay en mi entorno y mi alrededor es peligroso y me ataca. Entonces yo tengo que vestirme, tengo que poner barreras. ¿Por qué? Porque tengo que sobrevivir. ¿Para qué sirve el temor? Para sobrevivir, no para vivir. Porque la vida es Cristo. Pero el temor es para sobrevivir, para pasar, para llegar, ¿verdad? A fin de mes. Sobrevivo, llego a fin de mes, ¿verdad? Por eso le decía, me venía esta palabra y es como que me venía esto, ¿verdad? Un programa de supervivencia. Es como un camino alternativo al Señor. Pero obviamente no lleva a nada. Es como que, bueno, el Señor sabía y bueno, ahí tienen, pero con eso no van a llegar a nada. Tienen que volver a mí. Tienen que volver a mi voz. Tienen que volver a mi corazón.
Por eso le decía, este pasaje es tan, parece que ya lo hemos leído y es tan, pero nos habla tanto, tantas cosas nos habla de ahí. ¿Para qué sirve el temor? Para sobrevivir, para cubrirme, para guardarme, para protegerme, para levantar barreras. Miren, vamos en Mateo. Y aquí a lo mejor me meto en un lío, ¿verdad? Mateo capítulo 5. Acuérdense de lo que hablamos ahora. Vamos a llevarlo a lo que habla aquí en el Evangelio. Mateo capítulo 5, versículo 44. Acuérdense de lo que hablamos aquí, un programa de supervivencia. El temor me ayuda y me sirve a cubrirme, a protegerme. ¿Qué dice Mateo 5, 44? Pero esto os digo, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. ¿Acaso yo tengo que protegerme de mis enemigos? Tengo que defenderme de ellos. Mi esposa ya sabe para dónde voy. Miren, quédese ahí. Bueno, vamos en Lucas. Lucas capítulo 14. Es muy interesante esto. Vamos a ver qué me dice usted. Lucas 14, 26. Acuérdese que dijo Jesús, que amemos a nuestros enemigos. Pero yo me tengo que proteger de mi enemigo si me está atacando, ¿verdad? Tengo que protegerme de él. Lucas 14, 26. No. 26. Dice, si alguno viene a mí, dice, por eso le digo, acá me voy a meter en líos. Dice, si alguno viene en mí y no, dice, aborrece a su enemigo. ¿A quién? No, yo ¿cómo le voy a seguir a Jesús si Él me está diciendo que yo le ame a mi enemigo y le aborrezca a mi Padre? No, este no es el Jesús que yo sigo. Algo anda mal. Y luego dice a su padre, a su hermano, a su hijo, ¿verdad? Su vida misma. No, ¿cómo? Que alguien me explique cómo yo tengo que amarle a mi enemigo y aborrecerle a mi padre y a mi madre. ¿Cómo? ¿Acaso Dios no era Dios de amor? No, Lucio, no puede ser. Eso está mal ahí en la Biblia. Que acuérdense, nosotros activamos cuando dejamos de oír la voz de nuestro Padre, activamos una voz para protegernos. Para protegernos. ¿Y cómo se aplicaría entonces amar a nuestros enemigos? ¿Y cómo se aplicaría aborrecer a mi padre y a mi madre? ¿Por qué tengo que amarle a mis enemigos? Acuérdense, programa de supervivencia. ¿Por qué tengo que amarle a mi enemigo? Me rindo. Me rindo. Está bien, algo por ahí va, ¿verdad? Amén. Amén. Pero piense, cuando nosotros dejamos de oír la voz, activamos ese programa de supervivencia. Y obviamente, todo nuestro entorno es nuestro enemigo. Todo lo que nos rodea nos está atacando. Y peor aún, gente que está al lado nuestro, peor. Todo está atacándonos. Entonces Jesús vino a decirnos, amen a sus enemigos. Amen. Dejen de tener enemigos.
Dejen de tener enemigos. Amen a sus enemigos. ¿Sí? Ámenlos. Pero aquí lo raro es, ¿pero por qué? Si yo tengo que amar a mi enemigo, tengo que aborrecer a mi padre y a mi madre. Yo esto hablaba y le decía, si usted busca entre las palabras que dijo Jesús en el Evangelio, cuando estaba en la tierra, entre las palabras que él dijo, es una de las palabras más feas que él utilizó. ¿Por qué utilizó eso? Pero está bien, pero vamos a partir de la base que hemos hablado, que estamos entendiendo que estamos en un programa de supervivencia. Partamos de esa base. Partamos de por qué, si yo estoy en un programa de supervivencia, por qué Jesús luego viene y me dice que tengo que aborrecer a mi padre y a mi madre. Estamos por ese apego, ¿sí? Por ese apego. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando estoy agarrando ese apego? Si partimos de la base de que estoy en un programa de supervivencia. ¿Cómo? Como decía Fabiola, ¿verdad? Nosotros creamos un apego emocional hacia nuestra familia. ¿Y la familia qué nos da? Seguridad. De luego hay identidad. Nombre, apellido, ¿verdad? Apodo. Entonces nos da identidad. Entonces si yo le niego a mi familia, acuérdense, estoy en un programa de supervivencia. Si yo le niego a mi familia, voy a morir, porque es la que me da identidad. Es la que me da identidad. Si es que yo le niego a mi padre y a mi madre, son los que me dan identidad. Y si yo le niego a ellos, yo pierdo esa identidad. Ahora, ¿quién soy? Ahora, ¿dónde voy a caer? Si ya ellos no son mis padres, ya no me dan identidad. No tengo hermanos, porque no tengo hermanos, no tengo hijos, no tengo nada, ya no me dan identidad. Entonces ese miedo crea ese programa, o no sé si el miedo crea el programa o el programa crea el miedo, están ahí los dos, ¿verdad? Pero yo estoy tratando de vivir esa identidad. Entonces, por ese apego, por esa identidad, hago cosas que no tengo que hacer. Que el Señor me dice, aborrece, niégate. No, pero si es que ya no hago eso, ya no me van a recibir en mi casa. ¿Y quién voy a ser yo entonces? Si no hago eso, ya no va a ser mi hijo. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? Él soltó. Él soltó. Le dejó ir a su hijo. Sabía que su hijo se iba a perder, sabía todo lo que iba a pasar, pero él soltó. Pero ¿qué pasaba si él estaba en un programa de supervivencia? ¿Qué iba a hacer con su hijo? Y lo iba a retener. No, no te vas a ir, te vas a quedar. Pero él soltó. Porque sabía que su hijo tenía que aprender ¿a qué? A oír la voz de su padre. Pero si él retenía, él iba a seguir dándole esa identidad terrenal, atajándole, no, tú tienes que quedarte aquí, tú naciste aquí, eres de parte nuestra, quédate, tienes dinero, tienes todo. Imagínense cuántas cosas o cuántas maneras tenía para convencerle el padre al hijo para que no se vaya.
Porque era una persona, nos habla la escritura, que era una persona con mucho dinero, con muchas posesiones. O sea, era muy fácil de convencerle, no, yo te doy tu herencia, pero te doy más, pero quédate conmigo, no te vayas. Pero como les decía una vez, la historia del hijo pródigo es nuestra historia, o sea, la historia de nuestro padre con nosotros. El amor no retiene, no ataja, no controla. ¿Y el hijo qué pasó? Fue hasta que dice, hasta que volvió en sí. O sea, oyó la voz verdadera, la voz de la verdad. Y salió de ese programa de supervivencia, ¿verdad? Porque ¿cómo ya estaba el hijo? ¿Hasta dónde llegó el hijo? Creo que todos conocen esa historia, porque no vamos a leer otra vez. Todos conocen, ¿verdad? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo el hijo? Queriendo. ¿Qué estaba activando en ese momento? Un programa de supervivencia. Lo que sea como para supervivir. Esto, por eso le decía, yo he visto mucho de esto y aún nos falta mucho trabajo con esto. Y le hablo con respecto a la familia. Por eso Jesús usó esa palabra tan fuerte para describir eso. ¿Por qué? Porque es lo que más nos ata a seguir perteneciendo a algo. A seguir perteneciendo a algo aquí en la tierra. Nos ata. Y hacemos cosas para que no se enojen. Que levante la mano el que no hizo algo para que no se enoje su familia. No, que yo... Claro, pero muchas veces el Señor nos va a hablar. Y esto yo creo que yo le decía a mi esposa, en el Evangelio muchas veces se habla, ¿verdad? Lo más normal es que se hable de que ven a Jesús, Él te salva, ven a Jesús, Él te perdona, ven a Jesús, vas a tener vida eterna, ¿verdad? Pero yo creo que el mensaje central de Cristo es la cruz. Ven a Jesús a morir. Ese tendría que ser el evangelio real. Ven a Jesús, que tienes que morir. No que tienes que arrepentirte, no que Él te va a salvar, no. Ven a Jesús, que tienes que morir. Y ese mensaje no es agradable. Ven a Jesús, que tienes que negarte. Yo le decía a mi esposa, yo creo que mucho de esto entiendo en parte porque cuando empecé a leer la Escritura leí tanto ese pasaje que decía, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser su discípulo. Y eso se quedó tanto en mí. Esto no es que estoy aprovechando, pero es parte. Y hay que ser sabio y entendido en esto. Porque no es fácil. Porque hay mucha manipulación en la familia. Hay mucha manipulación. Y eso no es amor. Y todo lo que yo haga por manipulación, ¿de dónde viene? De la carne. ¿Y la carne qué trae? Muerte. No trae vida. Y me acuerdo de este pasaje, ¿verdad? Que se habla, hay que honrar al padre y a la madre, ¿verdad? Y ahí está, no, pero tú tienes que honrarme. Le voy a decir esto y le voy a decir con mucho amor. Y si esté donde usted esté, tómelo con mucho amor. Pero en la Escritura está que los padres deben bendecir a los hijos. Dice, bendito es el que deja herencia, dice. Los padres deben bendecir a los hijos. Y si usted tiene hijos, crea eso en usted. Yo voy hasta que parta de la tierra, voy a bendecir a mis hijos y no voy a necesitar de ellos. Porque eso es un espíritu que hay, no sé si solo en Paraguay o en muchos más lugares, pero eso póngaselo en su corazón. Yo voy a bendecir a mi hijo hasta que parta de aquí. Yo lo voy a hacer. Yo voy a darles a ellos.
No les voy a pedir. Usted sabe, hay mucha gente que aquí, bueno, voy a tener hijos para que luego ellos me cuiden y me mantengan. Y empieza a tener hijos, ¿verdad? Es un espíritu. Pero rompa eso de usted, rompa y sea consciente, porque hay que ser consciente, como decía en Génesis, conocieron, hay que conocerlo realmente, ser consciente de esta verdad. De esta verdad y decir, yo como padre voy a bendecir a mis hijos en todas las áreas. Y si no lo estoy haciendo, bueno, voy a empezar a hacerlo, voy a buscar la manera de hacerlo. Y voy a transmitirle este espíritu a mis nietos, a mis hijos. Porque luego, si lo contrario es lo que trae la manipulación. Y es muy triste. Es muy triste. Nosotros conocemos gente que está en Europa y está conectada a su familia de su otro país, solamente por el dinero. Y es triste ver eso, cómo es manipulada la gente. Nosotros lo hemos vivido. Hemos estado casi 10 años allá. Así que, ¿cómo desactivo este programa? Es muy fácil. ¿Cómo desactivo este programa? ¿Cómo lo desactivamos? ¿Cómo? Oyendo la voz de nuestro Padre todos los días, en cada momento, cada segundo, sacándonos todo ese programa de supervivencia. Yo he muerto, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Todos los días, todos los días. Y acuérdense de esto, si yo siempre les digo, si el Señor te llama, te va a probar en esto. Te va a probar. Te va a probar. ¿Para qué? Para ver si quieres oír su voz o todavía sigues con ese programa de supervivencia. Nos va a probar. Por eso le decía, esto es algo que me venía en estas semanas ya que les estoy compartiendo. Y es lo mismo. Si yo le pregunto, a ver, estaba David también aquí que me puede contestar también si es que... ¿Quién creó el temor? Si les pregunto, ¿se acuerdan? Una vez les pregunté, ¿quién creó el dolor? El dolor físico. Pregunta difícil, ¿verdad? ¿Se acuerdan la respuesta, verdad? Si entienden un poco la medicina germánica, van a entender la respuesta. ¿Quién creó el dolor? Yo cuando me corto la planta de mi pie con un vidrio, yo ya me corté, ¿verdad? Con muchos vidrios. Cuando uno se corta la planta del pie, ¿qué es lo primero que ocurre? Dolor. ¿Para qué viene ese dolor? Para que sepa que pasó algo. Y para que no pises más. Para que dejes de pisar hasta que esa herida se cierre. O sea, es como un aviso, una atención, una alarma. Que algo que no está bien. Y no da gusto. Es doloroso. Es incómodo. Estar en esa posición no da gusto. Es desgastante. Porque a lo mejor si es grande la herida, tienes que estar mucho tiempo en cama, reposando, y nadie quiere eso. Entonces, ¿quién creó el temor? Pregunta difícil. Entre los evangélicos, entre los cristianos. Todos diríamos, bueno, Satanás, ¿verdad? El culpable de todo. Acuérdense que les dije, es un programa de supervivencia. Ahora, si nuestro padre ya sabía para dónde íbamos a ir, él tenía que crear un programa de supervivencia. Esto lo digo yo, puedo estar equivocado, puedo estar en error, esto le comparto yo. Pero es un programa para que vivamos ahí, no, para que volvamos a la voz original, a él otra vez.
Porque es un programa incómodo, te desgasta. La manipulación desgasta. El temor te desgasta. Crear barreras, levantar murallas es cansador. En lo natural, levantar una muralla, vaya y levanta una muralla, es cansador. Y en lo espiritual lo estamos haciendo siempre, estamos levantando murallas. Solamente por ese programa de supervivencia, por no oír su voz, por estar caminando en temor. ¿Pero para qué es? Para que levantemos nuestra atención y nos demos cuenta que no es el camino. Que el camino real es oír su voz. Ahí es donde vivimos realmente. Es donde vivimos realmente. Y su voz es cada día. Su voz es cada día. Nuestro Padre nos habla hoy, para lo que tiene hoy, para nosotros. Amén. Les dejo hasta aquí. Realmente, como siempre les digo, yo comparto cosas a lo mejor que sale de mi corazón. Puedo estar equivocado o no. Puedo estar más cerca o menos cerca, o más lejos o más cerca. Pero yo creo que usted está aprendiendo a oír la voz del Señor y va a saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Él va a hablarle a usted. Y esto es lo que el Señor nos llama aquí, aprender a oír su voz. Pero esto es, ¿cómo podría decirlo? No tendría que ser nuestra manera de oír su voz, de que estemos caminando en temor y se nos active. No, eso ya lo tenemos que soltar. Primero tenemos que ser conscientes de las veces que hemos caminado en temor, de las veces que hemos caminado en ese programa de supervivencia, para ya soltarlo y dejarlo y empezar a caminar todos los días ya, oyendo su voz. Tiene que ser ya, o sea, ya lo tenemos que dejar de lado eso. Pero si todavía estamos ahí, primero tenemos que ser conscientes que seguimos caminando y seguimos en áreas de nuestra vida caminando de esa manera. Nadie nos condena, nadie. Pero el Señor quiere que salgamos de ahí. Él nos ama. Nadie nos condena. Y todos tenemos aún áreas que seguimos activando ese programa por temor haciendo cosas. O por temor pensando cosas. O por temor aún hablando cosas. Aún tenemos. Y el Señor no nos condena, el Señor nos dice, sal de ese lugar y ven a la vida, ven a lo verdadero. Ven a lo verdadero. Ven a vivir lo verdadero. Sal de ese lugar que es supervivencia. No es vida. Supervivencia no es vida. Él quiere que vivas hoy y que disfrutes hoy. Que pueda ser, así como la adoración que tuvimos hoy, que eso sea todos los días. En cada segundo de nuestra vida sea una adoración, sea un caminar en adoración. Amén.